Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a iniciar la lectura en el versículo 1. Capítulo 8, versículo 1 del Evangelio de Juan. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó a él y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esa pregunta estaban tendiéndole una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Padre, esta tarde, cuántas cosas se han alojado en nuestro interior que son desagradables delante de ti. ¿Cuántos de nosotros, Dios, hemos ido acumulando en esta vasija tantas cosas que son desagradables? Y no solamente las acumulamos, sino que también muchos, en vez de ver lo que hay en nuestro interior, vemos al hermano que está enfrente. Que tu Espíritu, Dios, y tu palabra nos lleve a la experiencia que esta mujer vivió al tener una oportunidad de iniciar de nuevo. Que podamos, Dios, tener la experiencia de el nuevo nacimiento en nuestra vida y que podamos, Padre, iniciar un proceso nuevo en nuestro interior. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios busca una finalidad con todas las cosas. Y es que Él en Cristo Jesús buscaba y busca darnos una oportunidad a nuestra vida. Que podamos, hermanos, encontrarnos con Jesús y que podamos iniciar un camino distinto. Que podamos iniciar una etapa distinta en nuestra vida. El lanzamiento y la palabra de Dios sin duda es una confrontación directa contra nuestra naturaleza, contra nuestros deseos y contra los deseos de Dios. Los pone en conflicto. Y esta tarde, la palabra de Dios nos quiere inquietar a que podamos vivir la experiencia que vivió esta mujer. Que podamos vivir la experiencia de tener la oportunidad de presentarnos delante de Jesús y poder hacer borrón y cuenta nueva delante del Padre. Muchos servimos, predicamos, tenemos en nuestro exterior toda la imagen de un buen servidor. Tenemos externamente la apariencia
pero nuestro interior puede estar lejos de hacer la voluntad del Padre. Y en esto los incluye a ustedes y me incluyo yo. Todos nosotros. Por eso acompáñame sin perder ese pasaje. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en los labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Son palabras que hablan sobre la naturaleza del ser humano. Son palabras que hablan acerca de nuestra naturaleza. Son palabras que hablan acerca de nuestra realidad como humanos. Son palabras que hablan acerca de cuáles son la tendencia de los hombres y las mujeres. El Evangelio de Juan quiere trabajar las profundidades del corazón. El Evangelio de Juan quiere trabajar eso que nadie ve de usted y nadie ve de mí. El Evangelio de Juan quiere trabajar nuestros rencores, nuestros celos, nuestras envidias, nuestros placeres, nuestras tentaciones. No podemos obviar esta verdad. A muchos nos gustaría poder tener y acercarnos a Jesús o poder escuchar esta tarde una predicación sobre los milagros extraordinarios y la forma en la cual Dios obra de una manera sobrenatural en la vida del ser humano. Pero este pasaje está aquí por algo. No está aquí a la deriva. Está aquí porque Dios nos quiere decir algo a todos esta tarde. No está aquí, hermanos, ese pasaje por un error. Al leer el Evangelio, esa parte del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 11, al versículo 11, usted lo puede quitar de la Biblia y leer de corrido y no va a variar mucho el pasaje. Pero está aquí porque yo creo, hermanos, que hay muchas cosas que nos estorban para tener una comunión de una mejor forma con el Señor. Y ese tipo de cosas solamente te las puede decir el Señor. Ese tipo de cosas, hay cosas que hacemos, errores que cometemos que ni siquiera nos podemos percatar en el momento que son un error. Pero aparece el Espíritu y la palabra y nos confronta. Porque en medio de el pecado que nos acecha, así como dice el apóstol, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia de Dios siempre será mayor que el pecado que nos rodea. La gracia, el perdón, el amor de Dios siempre será mayor que nuestra naturaleza humana. Dios siempre tendrá la capacidad de poder
perdonar los errores que cometemos, Dios siempre tendrá la capacidad de poder darnos una oportunidad para comenzar una vez más. Yo no sé si usted a lo largo de este camino y al escuchar una y otra vez una predicación sobre el Evangelio de Juan, yo no sé si usted ha venido delante de Dios y Dios le ha hablado y le ha dicho que hay cosas que debemos de dejar. No estoy diciendo que sean fáciles, porque hay cosas que se han metido tanto en las profundidades de nuestro corazón que es difícil dejarlas. Pero en la segunda carta a Timoteo dice: no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino que hemos recibido un espíritu de amor, poder y dominio propio. No hemos recibido un espíritu de cobardía. Significa que el pueblo de Dios no debe de ser cobarde frente a los retos que Dios traza en la vida. No hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu que provoca poder en nosotros. ¿Cuántos de nosotros un día hemos querido alcanzar ciertas cosas y nuestras debilidades y fragilidades no nos permiten alcanzarlas? ¿Cuántos de ustedes o yo, el Señor nos ha dicho y nos ha pedido y hemos visto eso como imposible alcanzarlo? El espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros es un espíritu que provoca poder. ¿Me está oyendo? ¿Y cuántos de nosotros hemos luchado frente a una tentación y a una debilidad? Y hemos caído frente a esa debilidad. ¿Será acaso que el Espíritu no nos puede fortalecer en esa área? ¿O será que nosotros no dejamos que el Espíritu nos fortalezca en esa área de la vida? Hemos recibido un espíritu que provoca dentro de nosotros dominio propio. El pasaje que tomamos, volviendo al Evangelio de Juan, dice, arranca el versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Todo hasta aquí parecía un día más de Jesús. La costumbre y la rutina de Jesús era ir al templo a enseñar las Escrituras, a predicarles el reino de los cielos. Pero en eso, dice el versículo 3, la tranquilidad de la predicación del mensaje de Jesús se vio interrumpido por un grupo de personas que llevaban a una persona y la señalaban como una persona que había cometido un error. Y este grupo de personas no eran cualquier personas, eran maestros de la ley y los fariseos. Eran las personas que en teoría deberían de enseñarle al pueblo por estar ligado a la religión. En teoría deberían de ser las personas que tienen más compasión de aquellos que viven condiciones distintas a las que ellos viven. Pero una de las cosas que vemos en este pasaje y que podemos vivir no solamente en la iglesia, sino que en muchos lugares religiosos, es que aquellos que están puestos para mostrar la compasión y el camino de Jesús
son los primeros en señalar y en discriminar a aquellos que hacen o que practican cosas distintas a los que ellos hacen. Y digo distintas no porque ellos sean perfectos, porque ya ustedes conocen el pasaje, sino distintas porque en teoría y en costumbre y externamente, pues ellos externamente se consideraban dignos de Dios. Porque conocían la ley, porque conocían las doctrinas, porque se creían perfectos. Pero Jesús aparece para desmontar esa mentira. En la vida, hermanos, y en la iglesia, podrán acercarse muchas personas a usted para señalar el error que usted ha cometido. Y muchos, frente a eso, abandonan el camino de servir y seguir a Dios. Todos los que estamos aquí en algún momento de la vida hemos cometido un error. Todos. ¿Me está oyendo? Todos. Y también en algún momento de la vida fuimos objeto del señalamiento humano. No la búsqueda o el señalamiento para fortalecer y ayudar al hermano a crecer, sino que muchos se pudieron haber acercado a tu vida para terminar de destruirte. Estos hombres habían tomado, dice el versículo 3, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en un acto de adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Llevaban a una mujer, pero para cometer este error, no solo la mujer la había cometido, sino que también había un hombre. Mire, acompáñame lo que dice Levítico. Levítico capítulo 20, versículo 10. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto él como ella serán condenados a muerte. Esto dice la ley. Ambos, pero en este caso, estos hombres solamente llevaban a la mujer. Presentaban delante de Jesús a la persona más débil. Presentaban delante de Jesús. ¿Por qué no llevaron al hombre? Si ambos habían cometido ese error. ¿Por qué no llevaron a la mujer y al hombre, sino solo a la mujer? Y le hacen una pregunta a Jesús. Le dicen: en la ley de Moisés, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Y en parte tenía razón, pero en parte, porque no era toda la verdad. La ley decía a hombre y a mujer, ¿sí? Podrá haber sido quizás una persona que gozara de un poder religioso, político. Y presentaron a la mujer porque era la más débil de todas. Muchas veces la religión se aprovecha del más débil. Muchas veces los que están arriba se aprovechan de los que están abajo.
de los que gozan de poder, o los que tienen poder se gozan o se aprovechan de aquellos que no tienen esa estabilidad o ese poder. Y le hacen la pregunta a Jesús: ¿tú qué dices? Y Jesús comenzó a escribir en el suelo. Quisiéramos saber qué escribió Jesús en el suelo. Porque si pudiéramos leer lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo, pudiéramos entender de una mejor manera este pasaje. Había, imagínense la escena, la mujer, los maestros de la ley, los fariseos, las personas reunidas alrededor de Jesús junto con sus discípulos y Jesús. La Biblia dice que ellos buscaban acusar a Jesús. Ellos buscaban tenderle una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir. Pero ellos insistían y preguntaban a Jesucristo. Ahora, ¿se imagina lo que la mujer sintió? Una de las cosas, hermanos, que a veces vamos perdiendo con el transcurso del tiempo, es la capacidad de poder escuchar al Espíritu cuando hacemos cosas que no son del agrado de Dios. ¿Me está oyendo? Una de las cosas que perdemos con el transcurso de la vida, todos, es que ya no tenemos la sensibilidad para escuchar lo que Dios nos quiere decir en esa área de nuestra vida. Una de las cosas que perdemos es que nos hacemos fríos al Espíritu. No es que el Espíritu no nos hable, es que nosotros no queremos escucharle. No es que Dios no nos quiera dirigir, es que nosotros no nos dejamos dirigir. No es que Dios no nos diga si aprueba o desaprueba ciertas cosas, es que nosotros cerramos el oído y el entendimiento hacia esas palabras. En el pensamiento de la mujer, sin duda alguna, cruzó por la mente esto. Mire, Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Versículo 36. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le respondió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes? Aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Este hombre tiene una conciencia, hermanos, que muchos perdemos con el transcurso del tiempo. ¿Cuántos nos hemos tomado el tiempo y nos hemos sentado un día por la noche y hemos visto lo que hemos hecho en el día? ¿Y cuántos de nosotros podemos decir esto estuvo bien o esto estuvo mal? Vamos en la vida y perdemos la conciencia de las cosas que hacemos. Ya las cosas las vemos de una manera normal. Estamos acostumbrados a ciertas cosas.
Pero sabe, hermano, cuando Dios aparece en la vida, si usted y yo pretendemos que Dios siga apareciendo, como decía la palabra en el primer servicio, no pretendamos que Dios aparezca con la boca callada. Él siempre tendrá algo que decirnos. Y lo que Él nos va a decir, ¿me va a gustar a mí o no me va a gustar? Cada uno de nosotros debe de hacer su propio análisis, porque hay cosas que Dios dice y que me pueden no gustar, o hay cosas que Dios dice de las cuales ni siquiera yo me había percatado. Mire, es peor tener conciencia de lo que estamos haciendo sabiendo que es un error y aún así hacerlo. Porque dice la palabra que el que nos juzgará será la palabra que ya hemos escuchado. Podrá, hermanos, este no ser un mensaje que nos hable sobre la provisión. Podrá ser no un mensaje que nos hable acerca del milagro. Podrá ser no un mensaje que nos hable sobre lo natural y la forma en la cual Dios actúa. Pero sí es un mensaje que busca el trabajar nuestro ser interno. Que aprendamos a poder, hermanos, quitar de nuestra vida las cosas que son realmente un estorbo para alcanzar todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Este hombre le dice, nosotros, en nuestro caso, nosotros merecemos el castigo. Y yo me imagino a aquella mujer consciente de lo que había hecho, sintiéndose merecedora del castigo. Tenía ya una sentencia de muerte, como muchos o como todos nosotros tenemos o teníamos una sentencia de muerte. Pero apareció Jesucristo en nuestra vida y Él cambió esa sentencia de muerte por una sentencia de vida y de libertad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de verdad, no estaríamos en este lugar si Cristo no hubiera aparecido en nuestra vida? ¿Cuántos de ustedes tuvieron en su vida pasada un tiempo en el cual pudieron decir hoy, si no hubiera sido por Jesús, yo no estaría aquí? Y yo también puedo decir eso. Pero el tiempo pasa, transcurre, y ya no somos los mismos de antes. Ya no. No digo que hemos de vivir una religiosidad, pero estoy diciendo que ya el Espíritu no nos habla como nos hablaba en el pasado, en alguna área de nuestra vida. Sería de que nos preguntáramos el por qué pasa eso. ¿Será que el Espíritu no tiene la capacidad de hablarnos? ¿O será que nosotros en esa área de nuestra vida lo hemos hecho a un lado? Porque esa área es solamente mía. No le pertenece a nadie más, sino que solamente a mí. En la conciencia de la mujer, ella sabía que era merecedora de la pena. Y sabe, hermano, le voy a decir esto. Todo lo que hacemos a escondidas, un día saldrá a la luz. Todo. Para todos los que estamos aquí, para todos. Y en ocasiones, para nuestro bien o para nuestro mal, es bueno que eso salga a la luz. Para nuestro mal, porque puede causar vergüenza. Pero para nuestro bien podrá ser la única oportunidad que podemos tener para cambiar eso que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo más pudo haber pasado y esta mujer seguir practicando o seguir haciendo otras cosas? Pero fue sorprendida. Y eso que podía haber sido para perdición de ella, se transformó para bienestar de ella. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Esto es lo maravilloso de Dios. Que las cosas que nosotros creemos que es para nuestro mal,
pueden ser para nuestro bien y podrá ser un tiempo en el cual Dios nos está visitando. Esta mujer tenía todo en contra ya. Y todos la acusaban. Y en el versículo 7, estos hombres acosaban a Jesús. Y Jesús les dijo unas palabras. Y con esto desbarató todo lo que ellos tramaban. ¿Y cuáles fueron esas? Versículo 7. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos acosaban y acusaban a la mujer porque era algo que se había comprobado. Pero ellos en su interior podían estar peor que la mujer. Cuidado, hermanos, cuando nosotros acusamos, cuando se nos olvidan también que hay cosas que nos acusan a nosotros. Porque nos gusta ver la vida de los demás sin saber también que hay cosas en nuestra vida que merecen cambiar, que necesitan cambiar. El problema del hermano podrá ser externo, pero otros podemos tener un problema interno en nuestro corazón. Ya alguno dirá, no robo, pero siente envidia contra otros. Alguno dirá, bueno, aunque hay algunos que todavía siguen robando, porque usted deja algo allí y de verdad ya no lo va a encontrar. Pero estamos orando para que eso ya no sea la costumbre. Y dice, ve, bendición de Dios, por eso que guarde y cuide su Biblia. Porque si no, al siguiente culto va a ver que otro anda por ahí, circulando. Ya no robamos, ya nos podemos, hay algunos que ya un día tuvieron un mundo amarrado a la delincuencia, a tantas cosas, y hoy ya no lo hacen, pero podemos seguir teniendo cosas en nuestro interior que pueden seguir siendo desagradables delante del Señor. Jesús dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. ¿Y qué sucedió? Versículo 9. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Se fueron yendo desde el más viejo hasta el más nuevo, hasta el más joven. Cuidado cuando los que tenemos más tiempo de estar en la iglesia nos creemos mejor que el que va iniciando el camino. Uno de los errores que podemos cometer es que aquellos que gozamos de un privilegio o tenemos más tiempo de estar en la iglesia, se puede sentir mejor o se puede sentir superior al que va iniciando, al que va entrando de renuevo. Algunos podrán tener muchos años de estar ya en el evangelio o de ser parte de este ministerio. Algunos podrán tener 10 años. Hay personas aquí que tienen tantos años. Yo vine a esta iglesia cuando apenas era un niño. Tenía 7 años de edad. Fue hace como 10 años. Pero los años, hermanos, no garantizan nuestra pureza delante de Dios. La experiencia y los privilegios tampoco nos hacen más aceptados o mejor delante del Padre. Al contrario, podemos tener una venda que no nos permite ver los errores. La mujer tenía todo ya, pero Jesús desbarató a esos hombres y comenzaron a irse.
esta iglesia es bendecida por una gran cantidad de jóvenes. Y los adultos pueden ver a los jóvenes de una manera ¿cómo pudiéramos decir la palabra? Los pueden ver así de menos. Y este bicho y este Pedro, un gran pecador. Pero se me olvida que también yo cometo pecado. Todos comenzaron a irse, pero la mujer tuvo una virtud, y la virtud de la mujer es que ella estaba allí. Ella permaneció frente a Jesús. Todos se fueron menos uno que no había pecado, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Aunque fue llevado al desierto para ser tentado, Él no cedió a la tentación. Y su testimonio y su experiencia de vida también nos dice a nosotros que también, hermanos, podemos enfrentar momentos difíciles, pero que podemos salir en victoria. Él es el ejemplo de eso. Yo no sé, cada uno de ustedes tiene sus propias tentaciones, desde el más joven hasta el más adulto, sus propias tentaciones. Y no voy a mencionar las tentaciones porque puedo, pero cada uno de nosotros tiene sus propias tentaciones. Pero debemos de entender una cosa, y es que frente a ese señalamiento, Jesús dice en el versículo 10, le preguntan a la mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? No, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. El perdón y la condenación no es algo que nos corresponde a nosotros. Yo no puedo condenarlo a uno de ustedes, porque no estoy aquí para condenar. Usted no puede condenar a la persona que está a la par, porque no está aquí para condenar. Jesús le dice, yo no te condeno. Ahora vuelve, ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Se imagina lo que esa mujer sintió? Yo no sé, hermanos, si usted ha tenido esa oportunidad, que nos hemos sentido inmerecedores, sucios, que no merecemos lo que Dios nos da, pero nos acercamos a Cristo y encontramos una vez más en Cristo el perdón que necesitamos. ¿Y qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer, hermanos, es iniciar un proceso nuevo en nuestra vida. La vida de esta mujer, me imagino, cambió de una manera radical frente a las palabras de Jesús. La vida de esa mujer, y quiera Dios que también nosotros podamos experimentar eso, que podamos cambiar de una manera radical. No será fácil, no es fácil, pero todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. No nos dejemos doblegar, no nos dejemos vencer, luchemos. Habrá momentos en la vida que vamos a caer, pero levantémonos, sigamos luchando, y quizás podemos caer una vez más, pero levantémonos, no nos quedemos tirados, sigamos luchando, porque acompañado a esa lucha también vendrá el Espíritu Santo
acompañándonos y fortaleciéndonos en las áreas de nuestra vida que hoy necesitamos ser fortalecidas. Póngase de pie.